Empate injusto ayer en Burgos para el Real Zaragoza. En mi opinión, merecimos mucho más. Todo el análisis del partido de ayer del equipo aquí, en Zona Cabero. Arremate Insúa, arremate todo de Zaragoza, para adelante, balón en la derecha, para Bakis, tira. ¡Gol! Desde la esquina del área parecía el de la Andorra. Disparó al primer palo. Gol por la escuadra de Sinan. Todos juntos. Absolutamente, y desde el minuto uno sabemos que si tenemos que hacer algo es con nuestra afición, sabemos de dónde venimos, creo que todos somos conscientes de dónde estábamos e incluso de dónde estamos. Hoy creo que es un paso importante en el tema de reafirmar, sobre todo después del partido del Cádiz. Sabemos que vamos a pasar momentos duros como ya hemos pasado, pero también sabemos que podemos competir y ir a por cualquier equipo, y creo que eso a la afición le hace disfrutar con su equipo, le hace disfrutar el tipo de juego que hacemos, le hace disfrutar lo competitivo que somos, y creo que siempre hablamos de darle a la afición para que ellos se enganchen. Creo que ellos también nos están dando a nosotros, y si vamos a hacerlo tiene que ser de la manera como hoy, estando todos juntos, apretando desde el córner que estaban hoy, apretando hasta el final, estando con el equipo, y al final para nosotros es un orgullo representar al Real Zaragoza y creo que ellos lo sienten así. Bienvenidos a Zona Cabero, el lugar donde late el zaragocismo. Vamos a analizar el partido de ayer del equipo del Real Zaragoza, partido que el Real Zaragoza se llevó un empate en Burgos, un empate que en mi opinión es injusto, un empate que consiguió Sinan Bakis en el minuto 92 de encuentro, y que hasta ese minuto 92 el Real Zaragoza había dado 3 veces a la madera. Un partido que el Burgos adelanta en la primera parte y que no es hasta el minuto 92 hasta cuando el Real Zaragoza iguala el marcador. Lo dicho, el Real Zaragoza mereció mucho más, en mi opinión. Hizo un partido en cuanto a ocasiones y en cuanto a presencia en área contraria, hizo mejor partido que los últimos, y que sobre todo el último en casa contra el Cádiz. Y yo vi un Real Zaragoza solvente, vi un Real Zaragoza que compite, vi un Real Zaragoza que no perdió la cara al partido en ningún momento, al contrario, y pese a ponerse en inferioridad en el marcador, el Real Zaragoza estuvo siempre bien plantado, estuvo siempre con balón, intentando buscar bandas, intentando buscar centros, intentando buscar jugadas combinativas también por dentro, que echábamos de menos el intentar filtrar jugadas por dentro. Yo no vi un mal Real Zaragoza ayer. Era un campo complicado, como vinimos diciendo en la previa, como ayer comentamos, que estuvimos ayer en Radio Ebro y Antena Aragón comentando el partido junto a Cuco y junto a, a Adrián y el doctor. Luego se incorporó Tomás y lo comentábamos ayer, que era un partido complicado. Además, el tiempo no favorecía, porque vimos que empezó a nevar cuando comenzó el partido y el campo era bastante difícil de jugar en él, ya que el campo se vuelve demasiado blando, y tanto para el Real Zaragoza como para el Burgos fue un campo muy pesado ayer el del Plantío. Pero el Real Zaragoza estuvo bien, estuvo con balón. Creo recordar que hizo un 60% o un 58% de posesión, tuvo la mayor parte del partido el balón en posesión el equipo de Rubén Sellés, y lo que es a destacar son las 16 o 17 disparos del equipo, no a puerta, disparos. A portería creo que fueron 6 o 7. No contamos los palos, que los palos no se cuentan en un disparo a puerta porque no entran en ese baremo, y pues hizo 3 disparos al palo.
que sí que los disparos a puerta, pues muchos no eran de demasiado peligro, pero sí que creo recordar que el Real Zaragoza, hasta ponerse con el 1-0 en contra en el marcador, tiene dos muy claras, una de Kenan Codro desde fuera del área, que dispara y para el portero Cantero, una buena parada, que no se la espera, es un disparo que medio, yo creo que también toca en el defensa y no se la espera y pega, y le pega la espinilla y para Cantero. Y luego tiene una muy, muy clara también el Real Zaragoza, que el balón va al larguero de Valeri, pero que previamente es un tiro de Mario Soberón que peca de individualista ayer tuvo varias ocasiones y varias acciones en las que tenía que haber sido más generoso, y peca de individualista y no da el pase a Valeri, que entraba para quedarse mano a mano con el portero. Tiró Soberón, paró el portero y en el rechace controló Valeri y le pegó. Es difícil porque la golpea desde muy alto y le pega al larguero. Lo dicho, el Real Zaragoza, después de esas dos acciones, una jugada por nuestra banda derecha, la de Juan Sebastián y Marcos Cuenca, no es bien defendida. Ayer Marcos Cuenca en tareas defensivas sí que estuvo un pelín más perdido, pero en ataque estuvo bastante solvente y bastante incisivo. No me disgustó el partido de Marcos Cuenca. Yo en la previa dije que me gustaba esa decisión. Es un jugador que a mí me gusta personalmente, es un jugador que tiene esa chispa que el equipo muchas veces puede necesitar, esa chispa de querer ir hacia adelante, de querer buscar siempre esa línea de fondo. Es un jugador que siempre te encara para buscar línea de fondo y buscar o centro o buscar disparo. A mí me gusta mucho Marcos Cuenca, pero en esta jugada, lo que estoy comentando, pues no estuvo atinado ni él ni Juan Sebastián. Y una jugada, un balón doblado del lateral, llega a línea de fondo y la pone atrás, y creo que González es el que marcó un gol disparando seco abajo al palo de Andrada, al palo derecho. Imparable. El disparo es muy bueno, el pase es muy bueno y es muy difícil para Andrada pararla. Hasta eso el Real Zaragoza, pues ya te digo, había estado bien plantado, había tenido alguna que otra ocasión. El Burgos tampoco había tenido muchos acercamientos, un par de disparos, uno creo a puerta antes del gol, y con esto el Real Zaragoza pues llegó al descanso. Y lo dicho, hacía falta resetear un poquito porque habíamos recibido ese gol en el minuto 40, y esperábamos nosotros que el equipo, tras el paso por el vestuario, pues saliera al menos con otra actitud, o una actitud un pelín diferente que la del día del Cádiz, que nada más recibir un gol sí que nos vinimos un poquito abajo. Y tras el paso por vestuarios, el equipo Rubén salió con los mismos 11, con Andrada en portería, con el lateral derecho para Juan Sebastián, lateral izquierdo para Taséndez, centro de la defensa para Tachi y Pablo Insúa, centro del campo para Keidi Bare y Raúl Guti, banda derecha para Marcos Cuenca, banda izquierda para Valery Fernández, y arriba Mario Soberón, como contaba, y Kenan Codro. Tanto Kenan Codro como Mario Soberón es la pareja de delanteros que está usando Rubén Sellés. No se baja de ese barco, está apostando por esta dupla, no hace cambio, y la tuvo ayer sobre el campo unos 60-65 minutos. Y lo dicho, lo mismo también sobre la pareja de centro del campo, Raúl Guti y Díbare, son fijos también para Rubén Sellés. El Real Zaragoza, tras el paso por vestuarios, siguió atacando, siguió buscando ese empate, ese gol que devolviera la igualada en el marcador. Creo que en el minuto 50 o 51, creo que es cuando le da Juan Sebastián, tras un saque de un córner. Es difícil el remate arriba de Juan Sebastián, remata de cabeza y le da el palo. En el rechace también estábamos para intentar empujarla, pero la mala suerte que el rechace se va hacia afuera y no hacia donde estaba Mario Soberón para poder meterla dentro de la portería. Y es que el Real Zaragoza buscó el empate en numerosas ocasiones, llegando por banda, buscando sobre todo la banda izquierda de Dani Tassende, los centros laterales de Dani Tassende, que ayer puso demasiados centros. Algunos sí que estaban muy bien puestos, pero otros eran demasiado forzados, algunos desde muy lejos, y posiblemente si hubieran dado un par de pases más, se hubieran acercado un poquito más hacia la zona lateral del área, hubiera sido un poquito mejor esos centros. Y en el minuto 65 el Real Zaragoza hizo los dos primeros cambios. Entró Toni Moya y entró Dani Gómez. Se marchó Kenan Codro y Marcos Cuenca por ellos, y el Real Zaragoza con estos dos cambios, que luego lo dijo Rubén Sellés en
rueda de prensa, pues buscaba que Dani Gómez estirara un poquito más el campo en esa delantera, que dejara los centrales demasiado separados con su centro del campo y que buscara esa zona de entremedias Toni Moya. Lo hicieron muy bien los dos. Dani Gómez estiró todo lo que pudo el equipo, y Toni Moya se buscó muy bien la vida en esa media punta, en la que se está desenvolviendo bien, sobre todo entrando desde el banquillo. Está siendo un jugador bastante revulsivo, que está funcionando para el equipo, para Rubén Sellés, perdón, y para el Real Zaragoza está funcionando, y me gustaron también los minutos otra vez de Toni Moya. También hay que decir que cuando sale de titular pues no rinde al mismo nivel. Igual es un jugador que sí que tiene que aceptar este rol de salir de revulsivo, de salir en las segundas partes cuando el rival está más cansado y puede recibir esos pases, filtrar también en pases a bandas y a los delanteros, y igual si aprende y asume este rol, pues puede seguir siendo este buen nivel de Toni Moya, podemos seguir viéndolo, este nivel de Toni Moya. Y lo dicho, el Real Zaragoza con estos cambios pues estuvo siguiendo poblando el área, siguiendo buscando centros laterales, y con una falta de Raúl Guti a balón parado, pusimos un centro dentro del área que Mario Soberón remató, en mi opinión, un poco difícil ese remate, en cuanto a que remata con la derecha, tenía que haber rematado con la izquierda. Es poco ortodoxo el remate, la verdad, porque remata de exterior en un centro lateral y le pega al palo otra vez. El Real Zaragoza con 3 palos seguía con ningún gol en su casillero. O sea, que es que el equipo mereció mucho más. Y ya os digo que nosotros ayer que lo vimos ahí en la radio, estábamos diciendo que el equipo no merecía el ir perdiendo en el partido. Y luego pues hubo otro cambio, se marchó Valeri Fernández. Nosotros pensábamos que igual el cambio era Mario Soberón, porque no estuvo muy acertado Mario Soberón en el partido, pero se marchó Valeri Fernández y entró un Sebas Moyano, que también pues cayó a esa banda izquierda para intentar hacer peligro junto con Dani Tasende, y estuvo también bien, estuvo bien. No fue un partido sobresaliente en los minutos de Sebas Moyano, pero el ratito que estuvo, pues no estuvo del todo mal. Y eso, el Real Zaragoza lo siguió intentando. Llegó un momento en que en el minuto 80-85 sí que Tachi ya se le notaba demasiado cansado, demasiada la exigencia sobre el central en el partido. Ya os digo que el campo estaba muy pesado. El campo ayer nevó, debió de llover antes del partido, porque se veía que el campo tenía mucha agua. Luego durante la segunda parte, lo dicho, nevó. Eso para las piernas del futbolista, tanto del Burgos como del Zaragoza, que ya la veo venir, de que el Burgos también jugaba, evidentemente, tanto para el Burgos como para el Real Zaragoza, para las piernas pesaba. Y pues Tachi, que había estado toda la semana entre algodones, con esa sobrecarga que había tenido del partido anterior, pues pidió el cambio y aprovechó Rubén Sellés, se hizo 2, quitó a Mario Soberón también, que también se le notaba cansado y desafortunado en el encuentro, y entró también la estrella inesperada del partido. Entró Saidu de primeras por Tachi, evidentemente, que no lo he nombrado, y entró, pues lo que digo, la estrella inesperada del partido, que fue un Sinan Bakis que tenía ganas ya de que no fuera un gol como el que marcó en Eibar, que se lo atribuyeron a él, pero el disparo fue de Toni Moya y le pegó en el culo. Y pues esta vez sí que nos recordó y bien dicho, nos recordó al Sinan Bakis de Andorra, porque en Andorra marcó, no sé si fueron 10 goles o 13 goles, de los cuales 6 o 7 fueron igual que el que marcó ayer en el plantío. Y en el minuto pues 92, como acabo de comentar, pues el Real Zaragoza marcó un auténtico golazo, marcó Sinan Bakis un auténtico golazo. Es una jugada que recupera el Real Zaragoza en línea defensiva, sale rápido, busca por banda derecha, le dan el balón a Raúl Guti. Raúl Guti se la pasa a Sinan Bakis, y Sinan Bakis, con el balón muy encima, desde fuera del área, bastante lejos, le pega un mangazo a la pelota que ayer lo celebramos, nos volvimos locos, como dijo Cuco, dando volteretas en el sentido de la palabra.
pero lo dicho, un golazo que nos da el empate en el minuto 92. Hay una imagen clara y destacable, que nada más marcar Sinambakis todos van a celebrar el gol como locos, es normal, y Toni Moya va por el balón, porque esto demuestra la actitud de este equipo, que no se conforma, Toni Moya quería coger el balón para ir a sacar de centro porque creían que podían remontar el partido, porque el Real Zaragoza mereció ganar el partido de ayer en Burgos. A los datos no me remito, que sí, que puedes estar más acertado o menos acertado, pero el Real Zaragoza con 3 palos, con 16 tiros en total, 6 tiros de los 16 a puerta, un 60% de posesión. El Real Zaragoza, esos son datos para decir que el Real Zaragoza hizo un muy buen partido ayer en Burgos. A destacar también la actuación de Esteban Andrada ayer. Yo lo venía diciendo que el Real Zaragoza notó mucho la pérdida de Esteban Andrada la semana pasada. No es mal portero, Adrián, repito, lo llevo diciendo también días, no es mal portero, me gusta como portero Adrián Rodríguez, pero es que Andrada te da algo que Adrián Rodríguez no te puede dar, que es el juego con los pies. También te para, porque ahí hizo 2 paradas también soberbias, una es una mano cambiada al palo izquierdo y la otra es un mano a mano con el mismo jugador que nos marcó en la Copa, que se la picó a Adrián, y se la para, la aguanta bien, la para y deshace la ocasión de peligro del Burgos. Un Esteban Andrada que ayer creo que Cuco lo nombraba en el programa, que era 44 toques de balón de un portero, 44 toques de balón. De los 44 hizo un 96 o un 97% de efectividad en el pase. Eso, para un portero, hay porteros en los que tienen mucha efectividad, pero date cuenta que la mayoría buscan golpeos en largo, de los cuales de esos golpeos en largo no la gana tu delantero, no la gana tu jugador, y siempre o la gana el central, y eso te cuenta como balón perdido. Pues ayer Esteban Andrada hizo un 96 o un 97% de precisión en el pase, en 44 toques. Eso es de destacar. No hubo un pase malo, no hubo un pase que digas, bueno, son pases por dar, no. Todos eran con sentido, más de uno filtrando entre delantero y media punta, buscando a Keidi Bare, buscando a Raúl Guti. El partido de Esteban Andrada es ayer sublime de nuevo. Y también pues destacar que tiene también esa picardía cuando se le pone Ferniño delante, que no le deja sacar, y tiene la picardía de sacar rápido y forzar una tarjeta amarilla para el delantero. Luego sí que también tenía las ganas de sacarle esa roja, le estaba todo el rato picando, argentino, canchero, le estaba todo el rato picando para intentar sacarle la segunda, y el árbitro pues entiende que, me parece que puso en el acta como que le estaba recriminando una acción a un rival y que por eso le sacaba amarilla. Tampoco entiendo yo la actuación del árbitro, que ahora hablaré del colegiado porque telita también lo del árbitro ayer en el plantío. Posible penalti que tampoco lo hemos visto, ¿eh? Y Tampoco lo hemos visto. luego me tienen que decir a mí que no pienses mal, Esto de los árbitros es una vergüenza, semana tras semana. Estoy hasta las narices. No han sacado una repetición en condiciones. Una maldita repetición en condiciones. Estoy harto yo, harto. Domingo tras domingo es una preparada. Domingo tras domingo pasa una. Ya vale, hombre, ya vale. Y no sale nadie del Real Zaragoza a dar un puñetazo encima de la mesa y a quejarse. Ya vale, hombre, ya vale. Y pues vamos a tener también un poquito de espacio para el árbitro, para el señor Palencia Caballero, que para que todos lo conozcáis, es el árbitro que tiene un bigote que cada vez lo tiene más grande, que cada vez le ocupa más espacio en la cara. Un árbitro que ayer volvió a estar mal. Ya no estuvo bien el día del Albacete en casa, estuvo peor el día de Copa en el partido ese que jugamos en Mutilvera, y ayer, en mi opinión, no estuvo bien. Hubo un momento que a mí también me cabreó, tuve una pequeña calentada también ayer en la radio, pero es que también es hartazgo y es hastío porque una mano que en mi opinión es clara esa mano. Ahora os pongo las imágenes mientras estoy hablando para que veáis a qué me estoy refiriendo. Una mano que es clarísima y
la realización nos saca a los espectadores, nos saca dos repeticiones, de las cuales una es desde casi a ras del suelo en el centro desde Danita Sende, que no se ve nada, otra es con el jugador en medio. Me estás diciendo que en segunda división no tienes cámaras suficientes para decidir si es mano clara, si no es mano clara, o por lo menos enseñársela al espectador para que se quede tranquilo de que no es mano y que no se vaya con el run run de que otra vez y otra vez vuelven a equivocarse. Vuelven a equivocarse cuando está el Real Zaragoza delante. Y pues mi momento de hartazgo ayer fue pues que yo estoy harto de que todas estas ocasiones con peligro, a favor del Real Zaragoza casi siempre son olvidadas, o no se miran o no se revisan. Cuando son en contra se pegan horas mirándolas, minutos mirándolas. Yo no lo entiendo y son cosas que hacen cabrear al zaragozismo, y como es normal, ayer pues yo estallé y reaccioné igual de una manera un poco desmedida, pero fue lo que me salió en ese momento, y luego pues el árbitro, faltitas a favor del Burgos que en mi opinión no eran. A Marcos Cuenca le pita varias, una sobre todo que Marcos Cuenca está protegiendo el balón y le pita la falta a Marcos Cuenca. Es que luego hay varias que lo que digo son faltitas que no tiene que pitar, las pita cuando son a favor del Real, que la falta la hace el Real Zaragoza, o la supuesta falta la hace el Real Zaragoza, las pita todas. Cuando son en contra, sigan. Yo eso tampoco lo veo normal, y es una doble vara de medir. En mi opinión, el árbitro ayer suspende, el árbitro Palencia Caballero no aprueba el partido, y me quedé con las ganas de ver más repeticiones claras de esa mano con 0-1 en el marcador a favor del Real Zaragoza. Y ahora, pues como hice el día el viernes en la previa de este partido, que tuvimos la colaboración de Almudena Sopeña contándonos lo que iba a hacer en Burgos, el plan del desplazamiento y lo que esperaba del equipo de Rubén Sellés este fin de semana. Pues hoy contamos con Nacho Montorio, que nos va a Monty para los amigos, que nos va a contar pues lo que le pareció ayer el partido en Burgos, y aquí lo tenéis para que lo escuchéis atentamente. Bueno, buenos días desde Burgos, los que hemos tenido la suerte de poder apurar las horas y pasar la noche aquí. Todavía con la resaca de ese empate, con ese resurgir y ese golazo de Bakis en el descuento. Un partido que fue una primera parte mala, donde el Real Zaragoza volvió a encajar un gol completamente evitable y mal defendido, pero donde en la segunda dominó por completo el juego, tuvo las ocasiones más claras, un palo de Valeri en la primera parte y otros dos palos más en la segunda, y al final en el minuto 92 creo que fue, se hizo justicia, y con ese auténtico bus Bakis consiguió llevarse aunque sea un punto para Zaragoza, que pues es un chute de energía brutal por el minuto en el que fue, por dejar de ser colistas después ya de no sé ni cuántas semanas llevábamos en el último puesto de la clasificación, y porque te ves, pese a que los dos próximos rivales son Las Palmas y Racing, que son muy complicados, te ves a 4 puntos de salir del descenso, que tal como veíamos el panorama hace mes y medio, todos los zaragocistas hubiéramos firmado este resurgir del equipo, tanto en actitud como en resultados. Así que nada, ahora sí que es momento de hablar de mercado de invierno, es momento de buscar reforzar el equipo de verdad, y nos vemos el día de Las Palmas. Pasad todos felices fiestas. Chao. Pues aquí teníamos las opiniones de Nacho Monti sobre el partido de ayer para él del Real Zaragoza. Lo dicho, reitero también lo último que acaba de decir. Ahora viene también el mercado de fichajes. El Real Zaragoza tendría que reforzarse. Ayer lo estuvimos hablando, que si ahora tú le das a Rubén Sellés la papeleta de elegir si quiere revolución en el equipo, 5, 6, 7 fichajes, o quiere 2 o 3, va de cabeza a los 2 o 3, porque ve que el equipo lo tiene enchufado, ve que el equipo lo tiene
lo tiene que va todo a sus ideas detrás de él. Y yo creo que si Rubén Sellés ahora le dieran a elegir con 2 o 3 fichajes diferenciales, porque necesita el Real Zaragoza fichajes diferenciales, con esa opción se quedaría. Me alegro de que ayer se llevara al menos la afición zaragocista un punto, al menos, a repetir, se merecían haberse traído los 3. He visto el partido, sobre todo la segunda parte, como ha dicho Nacho, del Real Zaragoza, pero he visto el partido en cómputo general de estadísticas y ocasiones. Lo dicho, el Real Zaragoza mereció ayer traerse los 3 puntos. Destacar eso, la afición del Real Zaragoza, más de 500 personas desplazadas a Burgos, un frío de la leche, nevando, lloviendo. ¿Qué más podemos pedir sobre esta afición? Estamos orgullosos de vosotros, estamos orgullosos del zaragocismo, de la gente que representa este escudo, de la gente que no deja morir a este Real Zaragoza ni yendo último. Y aunque ahora ya no es último, el Real Zaragoza necesita, como hemos dicho, reforzarse en el mercado. Y ole por vosotros, zaragocistas, ayer desplazados al plantío. A raíz de este vídeo de Nacho Monti, quería deciros que si vosotros sois viajeros, os soléis desplazar a ver al Real Zaragoza, no os desplazáis, pero os sentís con ganas de ser partícipes de esto, de contarme vuestras impresiones, de contarme lo que opinéis sobre las sensaciones que tenéis sobre un partido, sobre lo que os ha parecido el partido, no dudéis en contactar conmigo, redes de TikTok, redes de Instagram, redes de Twitter, X para los modernos. Me mandáis un mensaje, me mandáis ya vuestro contacto y nos ponemos en contacto para esto, para que me mandéis vuestro vídeo y podáis salir tanto en las previas como en los postpartidos, hablando y dando vuestra opinión sobre el equipo de Rubén Sellés y sobre el partido que haya realizado el equipo de Rubén Sellés. Y nada, lo dicho, este canal está bien vuestro, sois partícipes de todo esto también vosotros, y vuestra opinión es muy, muy, muy válida. Y nada, pues ahora ya tiempo de opinión para vosotros. Os dejo que pongáis qué os pareció el partido. Yo os responderé, os comentaré, os nombraré en los siguientes vídeos si hay comentarios interesantes en los que se pueda hablar y se pueda debatir. Lo dicho, ponerme cuáles son vuestras sensaciones del partido de ayer, si creéis que el Real Zaragoza mereció ganar, si creéis que el Real Zaragoza no mereció ganar, es justo el empate, si veíais el empate justo antes o creíais que el empate era un buen resultado antes de iniciar el partido, todo. Ponérmelo en comentarios y yo os leeré y os comentaré aquí en próximos vídeos. Y nada, lo dicho, pues si os ha gustado el vídeo, darle like, suscribiros, sobre todo comentar, recomendar este vídeo a vuestra gente, familiares, amigos, compartir sobre todo, que es muy importante. Estamos cada día creciendo unos seguidores más, estamos ya cerca de los 50 seguidores. Este canal empezó de cero, empezó de la nada, así que poquito a poco vamos creciendo y eso yo os lo agradezco un montón. Y nada, lo dicho, el Real Zaragoza ahora toca descansar, toca ahora pensar en ese mercado de fichajes, que recarguen pilas, recuperen sobre todo lesionados, que recuperemos a nuestro Francho Serrano, que ayer no pudo estar de la partida, aunque fue convocado, pero prefirieron que descansara esa rodilla, que recuperemos a Francho Serrano y recuperemos al resto de los lesionados. Que paséis sobre todo una feliz Navidad, como ha dicho Nacho, también para vosotros os lo desea él. Yo de mi parte, que paséis una feliz Navidad, que disfrutéis en familia, que si os tenéis que exceder, os excedáis, estas fechas son para eso. Que nos vemos en la siguiente previa del Real Zaragoza para comentar, que será contra Las Palmas, para comentar lo próximo de nuestro Real Zaragoza. Un fuerte abrazo para todos y lo dicho, feliz Navidad a todos y descansad, que ha sido una mala primera vuelta, pero confiemos en que el Real Zaragoza consiga hacer una gran segunda vuelta y se salve en esta segunda división. Un abrazo muy fuerte. Chao, chao. Buenas noches y muchas gracias. Hasta luego. ¡Feliz Navidad!